Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la transformación por el Espíritu Santo. Hoy es la última lección, la lección 12. ¿Qué significa eso? Significa que si tú has hecho los ejercicios de cada lección, tú ya estás ordenada, ¿m? sanada, limpia, sabes cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida. Y hoy vamos a ver caminar con el Espíritu en medio del dolor, porque la meta del proceso no es sanidad emocional, es una vida guiada por el Espíritu Santo todos los días, porque el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos dirige, el que nos corrige, el que nos fortalece. Caminar con el Espíritu es vivir con paz, aún en medio de las dificultades de las decisiones que hayamos tomado. Los que viven conforme a la carne, dice el Señor, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente ¿en qué? En el Espíritu, que es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Eso está en Romanos 8 del 5 al 10. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida. Él nos ha dado vida, una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Entonces, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Eso está en Juan 16:13. Entonces, muchas mujeres piensan que el objetivo de nuestra vida cristiana es sentirnos bien, simplemente eso, sanar nuestras heridas y listo, y no más luchas, no. El Espíritu Santo nos enseña que en este mundo estamos y vamos a encontrar aflicción, así lo decía Jesús. En el mundo encontrarán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Dice que la meta no es solamente sanidad emocional, sino aprender a caminar diariamente con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. El dolor no siempre significa ausencia de Dios. A veces el dolor es el lugar apropiado para estar más profundamente en intimidad con Dios. Y eso es súper importante porque la mente gobernada por el Espíritu Santo da paz, da vida, da tranquilidad, da seguridad. La paz de Dios no depende de que todo esté perfecto, de que todo esté funcionando perfectamente. No, la paz del Espíritu nace cuando una mujer se rinde a Dios y acepta la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, la mujer guiada por Dios no vive por impulsos, no vive por reacciones, vive por lo que Dios le enseña en su palabra. No es lo que yo siento. Ay, es que tengo una corazonada. Ay, es que siento algo. No, es lo que Dios dice en su palabra. Pero la Biblia nos enseña eso. La Biblia enseña que el corazón humano es engañoso, que nos puede confundir, que nos puede herir, que nos puede desviar. Entonces, por eso el Espíritu Santo viene. ¿A qué viene?
a corregir, a dirigir, a consolar y viene a fortalecer. Y lo tenemos con nosotras en nuestro corazón. Cuando te sientas así, abatida, triste, sola, eh, sin ánimo de nada, el Espíritu Santo te está diciendo, aquí me tienes a mí, para que yo te consuele, para que yo te levante, para que yo te fortalezca, para que yo vea lo que tú no puedes ver en este momento. Entonces, una mujer madura espiritualmente no toma decisiones solamente porque esté triste, porque esté o de buen genio, o porque esté herida, o porque está enamorada, o porque está decepcionada. No, una mujer madura espiritualmente aprende a detenerse y a preguntar, Espíritu Santo, ¿esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? ¿Qué quieres tú que yo haga? En este momento, enséñame, dirígeme, muéstrame, guíame. Y la palabra de Dios es esa guía, es ese manual, es esa lámpara a tus pies. El Espíritu Santo no solo sana heridas, convénzase de eso. Transforma la mente, renueva tu mente, transforma tu vida. Muchas mujeres aman a Dios, pero siguen viviendo esclavas de la ansiedad, de la tristeza, del rechazo, de la necesidad de aprobación, de la culpa, del agotamiento, de perezas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás no tienen claro que Dios ya te hizo nueva criatura, que ya tienes la identidad de Cristo, que Dios ya te sanó, que ya puedes disponer de Él en todos los días, a toda hora, en cada momento. Para cuando te sientas así, Señor, sáname. Señor, mira, revélame esto. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? ¿Por qué siento todavía esto? Señor, voy a perdonar. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, la carne produce eso, produce desesperación, produce orgullo, produce comparación con otras personas, enojo, impulsividad, vacíos, muchos vacíos en el corazón. Pero el Espíritu Santo nos da vida, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Eso es lo que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, caminar con el Espíritu significa depender de Dios totalmente, diariamente, cada minuto, cada segundo. No hagas nada sin depender de Dios, sin preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Qué me pones a hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga hoy? No se trata de buscar a Dios solo en crisis, solo porque estás mal, solo porque estás triste. Es todos los días, en todas las áreas de tu vida. Puede que te esté yendo muy bien laboralmente, económicamente, socialmente, familiar, pero depende de Dios en cada una de esas áreas, porque Dios te va a guiar, te va a dirigir, te va a mostrar. Una mujer espiritual aprende a depender de Dios, no de sus propias fuerzas ni de su propia inteligencia. Antes de hablar, consúltale al Señor. Antes de tomar una decisión, consúltale al Señor. Antes de entrar en una relación, consúltale al Señor. Antes de tomar decisiones, consúltale al Señor. Consúltale a Él. Él es el consejero admirable. Necesitamos ese silencio interior donde Dios nos hable. No solamente nosotras tener un monólogo con Él y peticiones y peticiones y peticiones, sino, Señor, tengo ansiedad, tengo tristeza, tengo dolor, tengo rabia. ¿Qué es esto? ¿Qué me dices tú con respecto a esto? ¿Cómo puedo yo discernir qué es lo que tú me quieres decir con esto? Y es así como el Señor empieza a hablarte. El dolor puede convertirse en un altar de transformación para tu vida, en un ministerio. Hay mujeres que después del dolor se endurecen, pero hay otras que después del dolor comienzan a ser más sensibles a la voz de Dios y ayudar a otras personas a, a pasar
por las que ellas pasaron, a ayudar, a edificar, a levantar, porque saben cómo es ese dolor. Entonces, el dolor entregado al Espíritu Santo se convierte en qué? En sabiduría, se convierte en compasión, se convierte en generosidad, se convierte en dependencia, en madurez, en autoridad espiritual. Ese dolor te enseñó cómo es depender de Dios. Entonces ya puedes enseñar a otras mujeres lo que Dios te ha enseñado a ti en ese dolor. Entonces la herida una herida no rendida produce amargura, pero las heridas sanadas producen ¿qué? Producen ¿qué? Un fruto, un ministerio, el propósito que Dios tenía para ti. ¿Mm? Quizás todavía no tengas todas las respuestas, quizás estás todavía preguntándole al Señor, pero ese proceso va a terminar, ese proceso va a seguir avanzando en la medida que tú dependas del Señor y preguntándole al Señor un paso más, un paso más, un paso más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quizás sigas esperando, sigues llorando, pero dentro de ti hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sabes que Dios te está contigo, que Dios te está guiando, que vas a pasar al otro lado, ¿sí? Entonces la mujer guiada por el Espíritu Santo no vive controlando todo, no vive por su propia cuenta, no, aprende. Aprende a preguntar qué áreas de tu vida todavía están gobernadas por el temor, por la rabia, por el resentimiento, por la amargura, y qué áreas están gobernadas por el Espíritu Santo. Comienza a ver qué heridas necesitas rendirle al Señor que todavía están abiertas y que no han sanado. ¿Cómo estás reaccionando? Y decide no reaccionar más, sino responder por medio de la palabra de Dios. Vivir por principios y no por emociones. ¿Qué decisiones necesitas someter a Dios? En donde no has contado con Él todavía. Cuenta con Él para todo, en todo lo que hagas. Y empieza a cultivar una vida interior de oración, de ayuno, de alabanza, de adoración, porque Él merece toda gloria, toda honra. Él merece tu adoración. Él está contigo. Y esa madurez espiritual depende de Él, porque Él es el que está dirigiendo tus pasos. No depende de ti. Todo el tiempo no es lo que tú quieras hacer. Depende de Dios. Entonces depende siempre de Dios, no de ti. Sí, entonces es un proceso, caminar con el Espíritu Santo, dependiendo de Dios y vivir paso a paso, día a día, conversando con Él las 24 horas, los 7 días de la semana, y vas a ver cómo vas a lograr esa madurez espiritual. ¿Cuál es el ejercicio de hoy? Escribe mi compromiso de vida. ¿Qué prácticas espirituales voy a mantener? ¿Cuáles son esas prácticas que voy a tomar la decisión de hacerlas todos los días? Una disciplina en donde se convierta en un estilo de vida. ¿Qué decisiones quiero someter a Dios? ¿Qué decisiones quiero hoy decirle al Señor? Y van a ser muchas. ¿Cómo cuidaré mi vida interior? Comienza a escribir eso y vas a ver el éxito que tienes a nivel espiritual, porque el Espíritu Santo está contigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy que guíes nuestra vida diaria, que seas tú dándonos la visión y los oídos espirituales para escuchar solamente tu voz, rendirnos ante ti y hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te amamos, te adoramos. Amén. Si hiciste esta oración o haces otra oración en donde te rindas a Él y comiences a comprometerte a una vida espiritual, vas a ver los logros que tienes y la transformación que recibirás
de parte del Señor. Dios te bendiga y ha sido una maravillosa experiencia de estar contigo en este proceso de transformación. Chao.